eh, estuvimos revisando el concepto general de potencia. Dijimos que una potencia era una multiplicación abreviada, en donde yo tengo una base, vamos a poner un ejemplo aquí, eh, tengo una base y esa base se eleva a un número. Y entonces el resultado, o la potencia en el fondo, el resultado de este ejercicio, es el resultado de multiplicar 3 veces esta base. Es decir, en el fondo, el exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo este número que usted ve aquí. Entonces, en este caso son 3 veces. Entonces, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, yo puedo decir que 2 al cubo, su resultado es 8. Es muy simple, ¿ya? Pero más allá, porque ustedes me imagino que este concepto básico y esencial de la potencia lo vieron en enseñanza básica. Por lo tanto, ahora nos vamos a dedicar a ver algunos detalles. El primer detalle que nosotros vimos y que voy a volver a repasarlo, porque está en la guía principalmente, por eso lo voy a volver a ver, está en la guía que van a realizar esta semana, tiene que ver cuando esta base es negativa. Por ejemplo, este caso. Entonces nosotros dijimos que cuando yo tenía un paréntesis y el signo de la base está dentro del paréntesis, este exponente afecta el número y afecta el signo. Es decir, que en el fondo la operación que yo voy a hacer es menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, si yo multiplico menos por menos, 2 por 2 es más 4. Pero después voy a multiplicar por un negativo, que es menos 2. Por lo tanto, el resultado de eso es menos 8. Distinto de lo que está arriba, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo una base negativa como esta, pero lo elevo a un número eh, par, como el 4, el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar por sí mismo el menos 2 4 veces. Recuerden que si está en paréntesis, este número, el exponente, afecta a la base y afecta al signo. Entonces, voy a multiplicar menos 2 por menos 2, más 4. Por menos 2, por menos 2 me da menos 8. Pero menos 8 por menos 2 es 16 positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando menos por menos. Recuerden que en la regla de los signos, signos iguales siempre es positivo. Signos diferentes siempre es negativo. ¿Sí? Bien. Y lo otro que dijimos importante en la clase pasada es que cuando yo tengo un número negativo, pero que está sin paréntesis, por ejemplo, el menos 2 elevado a 4, aunque sea elevado a un número par, este resultado siempre es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la potencia que usted ve aquí, solamente el exponente, solamente afecta a la base, pero no afecta al signo, porque no hay un paréntesis. Por lo tanto, lo que está elevado es solamente el número, no el signo. Por lo tanto, usted va a hacer esto, ¿no es cierto? El signo lo deja fuera y multiplica los 4 2 dentro del paréntesis. Entonces va a tener menos 2 por 2, 4, menos 4 por 2, 8, por 2, y después 8 por 2, 16. Y después aplica el signo al final. Entonces el resultado de esto es menos 16. Entonces dijimos que no importa
si el exponente es par o impar. Si la Profe, base, ¿en qué guía están? estamos en la última, estamos repasando la última guía. Disculpe, ya él me había preguntado por aquí por el chat, no lo había visto. Entonces vuelvo a repetir. Estamos repasando los conceptos nuevos de potencia que va a ser esta guía de esta semana y también la guía que viene la próxima semana. Entonces, en resumen, ¿no es cierto? Dijimos que una potencia de base negativa, si no tiene paréntesis, siempre es negativo el resultado. Si tiene paréntesis, eh, va a ser negativo cuando el exponente es impar y va a ser positivo cuando el exponente es par. Eso fue más o menos en resumen lo que dijimos la clase anterior. Pero hoy día vamos a ver, aparte de esto que estamos repasando en la guía, y vamos a ver un concepto también nuevo, que es el exponente cero. Cuando una potencia, un número A cualquiera, tiene exponente cero. El resultado de una potencia que está elevado a cero siempre es 1. Siempre es 1. No importa qué número sea, si está elevado a cero, ese número es 1. Y vamos a explicar por qué. Eh, supongamos que nuestro A es 3. Es decir, vamos a elevar 3 elevado a 0 y con esta propiedad sabemos que ese número o esa base es 1. ¿Por qué? Eh, hay una propiedad de las potencias que nos dice que cuando dos potencias tienen igual base y se están multiplicando, una potencia, ¿no es cierto? Un número A elevado a n multiplicado por el mismo número A, pero elevado a m, ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a conservar esa base, porque es igual, la conservo, y sumo los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a 2, que se multiplica por 3 elevado a 3, conservo la base, que es 3, y sumo los exponentes, que sería 2 más 3, 5. Y entonces es 3 elevado a 5. Y ahora entonces digo 3 elevado a 5 es 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Sí? Elevado a 5. Porque estoy multiplicando dos bases, o sea, dos potencias de igual base, pero con distintos exponentes. Si se multiplican, entonces esto se suma. ¿Estamos claros hasta ahí? Con esa propiedad. No sé si, yo supongo que la vieron en básica, pero la estamos recordando. Y para los que no se acordaban, la estamos revisando, ¿ya? Dos potencias de igual base que se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, si, si un número está elevado a cero, ¿no es cierto? Es lo mismo. Perdón. Y existe otra propiedad. Voy a cambiar de página. Recuerden que esto se está grabando, así que lo pueden ver. Antes de hacer la conclusión, vamos a ver la otra propiedad. La otra propiedad me dice que si yo tengo dos potencias de igual base, pero que ahora se están dividiendo, lo puede poner así o si lo prefiere, puede hacerlo así, como más le acomode. Es lo mismo. Usted va a conservar esa base y ahora en vez de sumar los exponentes, se restan. En ese orden, es decir, el divisor, el exponente del divisor, le resta al exponente del dividendo. Y aquí es lo mismo, porque es lo mismo, ¿sí? Solamente son dos maneras de expresar una división. Ahí. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene 3 elevado a 2, ¿no es cierto? Mejor vamos a hacerlo con uno, para no complicarnos más la vida por ahora, vamos a hacerlo con un exponente que me dé un número positivo, que se está dividiendo por 3 elevado a 2. ¿Qué tengo que hacer? Conservo la base, que es 3, y resto los exponentes. 4 menos 2 es 2. Y por lo tanto me queda
que es 3 elevado a 2. Eso sería 3 por 3 y eso es 9. ¿Sí? Esas son dos propiedades que me dicen cómo yo tengo que operar potencias donde la base es igual. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer con el exponente? Cuando es multiplicación, se suman. Cuando es división, se restan. Entonces, si yo digo que 3 está elevado a 0, es lo mismo que 3 está elevado a 0. Eso es lo mismo que decir 3 dividido en 3. ¿Y qué significa eso? Que el 3 está elevado a 1 y el 3 está elevado a 1, ¿no es cierto? Cuando un número no tiene potencia es porque está elevado a 1. Si yo aplico esta propiedad que acabo de explicar acá arriba, ¿qué tendría que hacer? Restarle 1 a 1, ¿no es cierto? Y eso me quedaría 3 elevado a 0. Conservo el 3 y divido 3 dividido en 3, ¿cuánto me da? 1. Es decir, compruebo, ¿no es cierto? O demuestro por qué cualquier número que está elevado a 0 siempre va a ser 1. Porque en el fondo lo que estoy haciendo es una división de potencias elevadas a 1. Es decir, un número cualquiera, el número que ustedes quieran, si usted por ejemplo pone 543 elevado a 0, eso también es 1. ¿Por qué? Porque lo mismo que está diciendo 543 dividido por 543, que están elevado a 1, se restan los exponentes y me queda 543 elevado a 0. Ahí, elevado a 0. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esa propiedad? ¿No? No. Ninguna pregunta. ¿Estamos claros entonces? Bien. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí, claro. Voy a volver a explicar por qué un número está elevado a... estoy explicando por qué un número elevado a 0 siempre es 1. Porque para que el exponente te dé 0, voy a explicarlo de esta manera ahora. Para que el exponente te dé 0, tú tienes que restar los exponentes. Es decir, es como decir, a ver, ¿de dónde proviene un número a que está elevado a 0? Proviene de una división de ese número entre sí. Entonces, como la propiedad me dice que cuando las bases de una potencia son iguales y se están dividiendo, yo tengo que restar los exponentes. Entonces, al restarle 1, le resto 1, me queda a elevado a 0. Y como se están dividiendo estos números, el resultado siempre va a ser 1, porque ¿cuántas veces cabe a en a? 1. Entonces, incluso si tú expresas esta propiedad con una letra, se te cumple. Se cumple, ¿no es cierto?, la condición de que cualquier número elevado a 0 siempre, siempre, siempre es 1. No importa qué número sea. En el fondo, ustedes ven cualquier número elevado a 0 y el resultado siempre va a ser 1. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, ahora vamos a explicar lo siguiente. Eh, Vamos a ir a un tercer caso. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de las potencias de base negativa. Vamos a hacer un resumen. Potencias de base negativa. Y dijimos que cuando una potencia de base negativa
está elevado a un número par, el resultado es positivo. Cuando una potencia de base negativa está elevada a un número impar, es negativo. Siempre que, obviamente, incluyamos al signo en la potencia. Y eso lo hacemos cuando lo tenemos dentro de un paréntesis. Si nosotros tenemos esta situación, en los dos casos, eso es negativo. Porque la potencia no está afectando al signo. Y por lo tanto ese signo se aplica al final y siempre me va a dar negativo. Eso fue lo primero. Lo segundo, que dijimos que cuando una potencia está elevado a cero, el resultado siempre es 1. No importa qué número sea, siempre es 1. Y ya explicamos por qué. Y ahora, como tercera idea, digamos, de esta clase, es cuando un número está elevado a un exponente negativo. Ya no es la base negativa, sino que ahora es el exponente negativo. Eso también lo explicamos así rápidamente en la clase anterior, pero voy a volver a explicarlo. Cuando una potencia está elevada, ¿no es cierto?, a un número negativo, a un exponente negativo, significa que este número yo lo identifico como el inverso del número, el inverso de A. Es decir, si A está elevado a 1, es igual a A, pero si A está elevado a menos 1, es el inverso, 1 partido por A. Y cuando hablamos de un inverso nos referimos justamente a un número que se invierte. Es decir, este número que era un entero, ahora pasa a ser un denominador de un número 1. Y esto pasa con cualquier número también. Y obviamente, ese exponente que estaba negativo pasa a ser el exponente del denominador. Es decir, si yo tuviera que, ustedes saben que cuando un número se eleva a 1 no se escribe eso. Pero como aquí, para poder explicar, digamos, y no se nos vaya este detalle, ese menos 1 que está ahí también. A está elevado a 1. Solo que yo no lo escribo porque, por notación, ¿no es cierto? Cuando un número está elevado a 1, no se coloca ese exponente. Pero sí está. Por lo tanto, si, por ejemplo, yo tuviera un número A que está elevado a menos 2, significa que eso es 1 partido por A, perdón, aquí, partido por A elevado a 2. Porque ese 2 que era negativo ahora es positivo. So, veamos un ejemplo. Si yo tengo 2 elevado a menos 3, eso me da 1 partido por 2 elevado a 3. Y eso va a ser 1 partido por 2 y por 2, ¿no es cierto? Y eso sería igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, 2 elevado a menos 3 es igual a 1 octavo, porque tiene que invertirse. Y eso va a ser con cualquier número. Ahora, supongamos que vamos a ver esta relación de ejercicios. Si, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a 4, que se está dividiendo por 2 elevado a 6. Perdón, elevado a... sí, me equivoqué aquí con el signo. Elevado a 6. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer de acuerdo a la propiedad? Teníamos que conservar la base y teníamos que restar los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar 4 menos 6. Y eso me va a dar 2 elevado a menos 2. Porque 4 menos 6 es menos 2. Por lo tanto, ahora este menos 2, 2 elevado a menos 2, es 1 partido por 2 elevado a 2. Y eso es 1 partido por 2. Y eso sería 1 igual a 4. Es decir, en el fondo, si yo tuviera que resumir,
2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6 es igual a 1/4. Usted puede hacer la prueba, porque la idea de este tipo de ejercicio, de este tipo de propiedades, es que usted pueda achicar un ejercicio, reducirlo a elementos que pueda usarlos sin calculadora, o que lo pueda hacer más rápidamente sin calculadora. ¿Por qué? Porque mire, si yo tengo 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6, sería 2 por 2 por 2 por 2, que está dividido por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Me faltó 1, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Dividido por 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Y si usted va a una calculadora y divide 16 dividido por 64, ahí está, le da 0,25. Y 0,25 es 1/4. Si usted divide 1 entre 4, también le da 0,25. Entonces, en el fondo, toda esta multiplicación engorrosa que nosotros hicimos aquí abajo, porque claro, con todo es fácil, pero si uno tiene la base, por ejemplo, de 55 o la base, no sé, otro número más grande, estar multiplicando esos números por sí mismo 5, 6, 7 veces, ya sería un número muy grande y al final ustedes llegarían a una respuesta muy similar a esta, es decir, a una fracción específica que usted le está diciendo cuál es el resultado de la división de esas dos potencias. Entonces, las propiedades de las potencias y en general las propiedades de todo, las propiedades de las raíces, las propiedades de las potencias, las propiedades de los logaritmos, las propiedades de los polinomios, todas las propiedades son justamente atajos que yo sigo para llegar a un resultado final rápidamente. En vez de estar haciendo paso por paso, ¿no es cierto? Aquí se puede aplicar esta propiedad y esa propiedad me salta 2 o 3 pasos. Porque el hecho de que yo conserve el exponente y reduzca, haga una resta de exponentes, ya de tener una potencia elevada a 4 y una potencia elevada a 6, me quedó una sola potencia elevada a menos 2. Entonces se redujo mucho, solamente por aplicar una propiedad. Y esa propiedad fue dos potencias de igual base que se están dividiendo, los exponentes tengo que restarlos. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, cuando nosotros restemos esos exponentes, el resultado final va a ser un número negativo. Y por eso que tenemos que explicar esta siguiente propiedad, que es que cuando un número, una base, tiene un exponente negativo, ese número es el inverso del número original. Se invierte. ¿Y cómo se invierte? Colocando un 1 como numerador y este entero se coloca como denominador elevado a esa potencia a la que estaba originalmente. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con esta propiedad. ¿Ninguna? No. Ya, recuerden entonces que este numerito que se invierte aquí, ¿dónde lo coloqué? En la página anterior. Aquí, esto. Ese número se llama inverso multiplicativo. Multiplicativo. Sí, también voy a subir la clase a YouTube. Hoy se está grabando, entonces termina y después la subo para que puedan ir repasando. Entonces, de esto trata la guía que ustedes están recibiendo esta semana y la que viene la próxima semana también va a tratar de esto y de algunas otras propiedades más, ¿ya? La idea es que avancemos rápidamente con las potencias porque encuentro que es un contenido bastante fácil, siempre y cuando ustedes se aprendan las propiedades. O sea, primero tienen que entender qué es una potencia. Todos estos temas, en realidad, todos los contenidos numéricos, todas las matemáticas, se basan en que usted entienda el concepto.
Si está hablando de potencia, tiene que entender primero lo que es una potencia. Tiene que explicar con palabras lo que es una potencia. Entonces, y tiene que explicar con palabras lo que está haciendo cuando calcula el resultado de una potencia. Eso también es súper importante, ¿ya? Conversamos con los niños de segundo medio en la clase anterior, con ellos estamos viendo raíces, que las raíces es una manera distinta de abordar una potencia. Entonces, siempre la idea es que usted verbalmente sepa explicar el resultado de un ejercicio matemático. Me explico. Si usted está diciendo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si usted, por ejemplo, tiene 2 elevado a 4, antes de que usted diga, ah, eso es 2 por 2 por 2 por 2, ya, esa es la mecánica, ¿no es cierto? Es la expresión matemática de lo que usted tiene que hacer aquí. Pero si yo borro eso y dejo solamente la expresión de la potencia, usted tiene que ser capaz de explicar verbalmente lo que tiene que hacer ahí. Eso es un muy buen ejercicio, digamos, para aquellos que les cuesta la matemática, que tienen que verbalizar el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Que 2 elevado a 4, ¿qué le están preguntando? Le están preguntando, ¿qué número, qué número resulta al multiplicar, al multiplicar el número 2, el número 2 por sí mismo 4 veces? Usted está dando el resultado ahí. Con eso, si usted logra hacer eso, en cualquier ejercicio matemático, lo que esté enfrentando, si está enfrentando una multiplicación, una suma, una resta, una raíz, un logaritmo, lo que sea, si usted es capaz de verbalizar lo que significa la operación que le están preguntando, usted entendió el ejercicio. Eso significa entender. Entender no significa que usted se aprenda de memoria la mecánica, decir, ah, esto lo sumo para allá, esto lo paso por aquí, esto, no, eso se le olvida a la semana. Lo que tiene que, aprenderse esa frasecita, se aprende esa frase y nunca más se va a olvidar lo que es una potencia. Y la potencia que usted le coloque, usted va a ser capaz de responderla. Porque va a saber que una potencia es un número que se multiplica n cantidad de veces dependiendo de lo que le dice el exponente. Entonces, en el fondo, 2 elevado a 4 es, le están preguntando, que usted determine el número que resulta de multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces. Eso significa. Eso es una potencia. Entonces usted puede ahora colocarle lo que usted quiera a esa potencia y le va cambiando el número nomás. Si le pone otra potencia, ¿qué palabras va a cambiar o qué elementos va a cambiar de esta frase? Va a cambiar el número 2, que es la base, y va a cambiar el número 4, que es el exponente. Y la demás frase sigue igual. Y entonces usted dice, ah, ok, yo entendí qué es una potencia. Y entiendo cómo puedo resolver una potencia. Entonces siempre, cuando se enfrenta a un ejercicio, usted tiene que autoevaluarse y decir, a ver, ¿soy capaz de verbalizar este ejercicio? De escribir una frase que me diga qué es lo que yo estoy haciendo. Si usted logra hacer eso, ah, entendí. Recién ahí después usted dice, ah, ahora voy a hacer los ejercicios. Entonces, esa parte conceptual es la que muchos pasan por alto y por eso que les cuesta tanto las matemáticas. ¿Ya? Porque en el fondo la matemática es un idioma, es un lenguaje, y por lo tanto usted necesita verbalizarlo con su idioma. En este caso, para nosotros es el español o castellano, para que nos ofendan los profesores de lenguaje. Ya. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Ah, Elías me pregunta si puedo repetir lo de los decimales. A ver, déjeme volver. Lo del inverso, Elías, lo de una potencia que está elevada a un número negativo. Las primeras clases, Vicente, no están en YouTube porque al comienzo yo no grababa las clases. Pero ya de partir de, yo creo que todas las clases de mayo están todas arriba.
Están todas digamos, en YouTube. ¿Ya? Lo último, me dice Elías. Esto de acá. Eso que estoy mostrando. Ya. Esta última propiedad voy a cambiar de página para explicarlo de nuevo. Voy a explicarlo con otro ejemplo. Cualquier número, el que tú elijas, vamos a cambiar de color, sí. El número que tú elijas, si tú lo elevas a -1, a un exponente negativo, ese número es, repito, el inverso multiplicativo de ese número. ¿Qué significa el inverso multiplicativo? Significa que este número entero ya no es un entero, sino que es una fracción y pasa a ser denominador de una fracción. Y entonces yo voy a poner aquí un 1. Y ese -1 está elevando a 1 el 3. Por lo tanto, eso es 1/3. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Elías. No he pasado esto, pero a ver si me entendieron el concepto. Si yo tengo 2/3 elevado a -1, ¿es igual a qué? A ver qué me puede responder ahí en el chat o por el micrófono. Mientras yo conecto aquí mi cargador porque se me está descargando el computador. ¿Qué me puede responder? 2/3 elevado a -1, ¿igual a qué? No hemos pasado fracciones, vamos a pasar después, pero quiero adelantarme y solamente a través de eso ver si entendieron el concepto del algo elevado a negativo. ¿Igual a qué? ¿Sería 3 medios o no? Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién me respondió? Yo Identifíquese, señor. me identifico, Matías Lobos. Ah, ya. Bien, Matías. Justamente es igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque si yo aplico el -1 ahora a esta base que es 2/3, el inverso multiplicativo de 2/3 es 3 medios. Es decir, el 2 que era numerador pasa a ser denominador y el 3 que era denominador pasa a ser numerador. Se invierte. Entonces, porque en el fondo el 3 elevado a -1, voy a escribirlo aquí, 3 elevado a -1, en el fondo el 3 está partido por 1, ¿no es cierto? 3 partido por 1 es 3. Así que yo puedo expresar eso de esa manera. Y eso sería igual a 1/3. Por lo tanto, si yo tengo 2/3 elevado a -1, invierto. 3 medios elevado a 1. ¿Estamos claros, Elías, o no? Eso significa un número elevado a un número negativo, a un exponente negativo, si es entero, si es un número entero, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, entero, ese entero pasa a ser denominador y el numerador queda como numerador queda el número 1. Si es una fracción elevado a un número negativo, ese numerador queda como denominador y el denominador queda como numerador, elevado obviamente al exponente que tenía. Por ejemplo, y con esto termino, si tú tienes 5/3 elevado a -2, eso es 3/5, ¿no es cierto? Elevado a 2. Porque el hecho de que tú inviertas la fracción, ese signo desaparece y pasa a ser positivo el exponente. Y entonces ahora tienes que aplicar la potencia adentro. Entonces te va a quedar 3 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado. Y ahora lo operas, ¿no es cierto? 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. Así que te queda 9/25. Pero de eso vamos a hablar después. Ya en la próxima clase vamos a hablar de eso específicamente. Solamente quería a través de una fracción ejemplificar por qué el exponente negativo transforma un número en su inverso multiplicativo, lo invierte. Entonces, los enteros, un entero elevado a cualquier número negativo, elevado a -2, por ejemplo, es un 3 partido por 1, elevado a -2. Así. Y por eso que ahora es 1 partido por 3, pero ahora elevado al cuadrado. Así que tú aplicas eso, te queda 1 al cuadrado partido por 3 al cuadrado,
1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Así que eso es igual a 1 noveno. Que es lo mismo que hicimos recién, porque recién lo hacíamos así nomás, ¿no es cierto? Decíamos 3 elevado a menos 2. Eso es 1 partido por 3 elevado a 2. El 1 no lo elevamos porque en el fondo siempre te va a dar 1 nomás. Pero es lo mismo. Te queda 1 partido por 3 y eso es un noveno. Es decir, lo mismo que está aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda. Consulta. Sí, yo. Dígame, Nicolás. Cierto que 2 elevado a 4 significa, por ejemplo, 2 elevado a 4 significa 4 veces 2, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace cuando el número elevado es menor? ¿Es un negativo? Sí, un negativo. Se hace lo que yo acabo de explicar aquí. Pues se invierte el número. Por ejemplo, si tú tienes. Voy a usar el mismo ejemplo que tú pusiste. Ya, 2 elevado a 4 me dijiste que era el 2 multiplicado 4 veces, ¿no es cierto? Sí, Pero ¿qué pasa cuando 2 está elevado a menos 4? Lo primero que tienes ya, que hacer tú es invertir el 2. Es decir, plantearlo como su inverso multiplicativo, que es 1 partido por 2, y ese 2 que está abajo lo elevas a 4. ya, Y después multiplica, después haces la potencia. 1 partido por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces va a ser 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 1 partido por 16. Así se hace cuando tienes un exponente negativo. Es decir, lo pasas como denominador y en el denominador aplicas la potencia. ya, ¿Se entendió? sí. Ya. Y el 1 que está arriba siempre es 1. Siempre es 1. Cuando es un entero, como cuando la Ya, base es entera, esta base es un entero y está elevado a un número ya, negativo, siempre arriba va a haber un 1. ya, Porque en el fondo, cuando hay un entero, en el fondo ese entero está siendo dividido por 1, porque el entero dividido por 1 es el entero. 2 dividido por 1, 2. 5 dividido por 1, 5. 7 dividido por 1, 7. Entonces, ese 1 es ya. el que pasa allá arriba. Y cuando no es un entero, Cuando no es un entero, que lo que expliqué recién, por ejemplo, cuando tienes 4 tercios elevado a menos 3, supongamos, entonces, inviertes la fracción. El 3 pasa como numerador y el 4 pasa como denominador. Y ahora ese exponente pasa a ser positivo, elevado a 3. Y entonces elevas el 3 a 3 y también el 4 a 3. Entonces te va a quedar 3 por 3 ya, por 3 y abajo 4 por 4 por 4. Aquí arriba, en el fondo también se eleva el 1 a 4, ¿ah? Aquí. Pero ¿por qué no se coloca? Porque en el fondo, si elevas 1 a 4, es 1 nomás, ¿no es cierto? sí. Ya, Entonces, pero ¿cómo distinguir cuando un número es positivo y cuando no lo es? No, me equivoqué. ¿Cómo voy a saber cuando el 2 es 2 por 4 y digo 2, ¿cómo se dice? cuando es 2 por 2 por 2 por 2, o ¿Cómo cuando voy a es saber 1, o cuando es un cuando no medio, es? Sí, mire, aquí mi ejemplo 2 elevado a 4 es una cosa, eso entendí. ya, ese. Pero y supone que 2 es un número entero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber cuándo no es un entero? Porque está como fracción, po. Está así, 4 tercios. O, por ejemplo, si hay un decimal, por ejemplo, que diga 0,25 elevado a menos 2. Eso no son enteros. Este es una fracción, ese también es un decimal o un racional. El 4 tercios es un racional, 0,25 también es un racional. Si el 0,25 lo transformas en fracción, es un cuarto, ¿no es cierto? Así que sería un cuarto dividido a menos 2. Por eso tú sabes que no es un entero, porque es un número partido. 4 partido por 3. 1 partido por 4. En cambio aquí hay un 2 nomás. ¿Se entiende? Ah, entonces para distinguirlo, el 1 es positivo, el 1 va abajo. Exactamente.
O sea, el 1 yo te lo coloco para que entiendas por qué Y cuando se invierte el 1 se coloca arriba, pero en el fondo cuando se plantea un entero, el entero se ve solo nomás. Hay un puro número. 5 elevado a menos 4, 3 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4. Todos esos son enteros. 5, 3, 2. No hay una fracción. entonces negativo es cuando uno va arriba. Y en todos esos, claro, y en todos estos, como tú dices, siempre van a tener un 1 arriba. Esto va a ser 1 partido por 5 elevado a 4. Esto va a ser 1 partido por 3 elevado a 3. Y este va a ser 1 partido por 2 elevado a 4. Porque son enteros. Ya. ¿Sí? Sí. Ya, Nico. Ya, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Para poder ver las clases anteriores tenemos que tener Classroom, además, no las de mayo. Para tener las guías o las clases grabadas, dices tú. Las clases grabadas. No, las clases grabadas no existen en ninguna parte. Oh, Mire, lo que le puedo ofrecer es que usted empiece la guía y me escriba mi correo institucional y en el correo me dice, profe, mire, no entiendo este ejercicio o no entiendo la guía. Por favor, explíqueme de alguna manera. Y entonces yo le explico. ¿Se entiende? sí. Y así se puede poner el día. Pero no podemos, esas clases no las grabé, entonces no existen en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, Ya. para poder entender esa parte, dígame, profe, mire, porque en el fondo las clases de marzo, lo último de marzo, abril y mayo principalmente, lo único que usted tiene que centrar eso en 3 temas principales: sumar y restar fracciones, multiplicar y dividir fracciones y transformar decimales a fracciones. Esos son los 3 temas que tenemos en abril y mayo. Si usted sabe hacer esas 3 cosas, entonces está ok con los objetivos de abril y mayo. Bueno. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que había que hacer, eso es lo que había que aprender entre abril y mayo. Hacer esas 3 cosas. ¿Ya? Lo demás pueden ser algunas cosas conceptuales, que si ubicar una fracción en una recta numérica. Ya son detalles, pero lo central, lo importante es eso, que sepa sumar y restar fracciones, multiplicar y dividir fracciones y transformar decimales a fracciones. Y eso es todo. Ya. Entonces revise esa guía y me va diciendo, profe, mire, Bueno. no entendí este ejercicio, este ítem, guía 2, guía 3, ítem 3, ejercicio 1, no sé. Y así yo voy, o me mando una fotito del ejercicio y me dice, profe, mire, este ejercicio no lo puedo hacer. Explíqueme cómo se hace. Y yo le ayudo. ¿Sí? Bueno. Ya, Vicente. Ya, chiquillos, me despido porque tengo una clase ahora con otro curso, así que estén muy bien y cualquier consulta en mi correo institucional, por favor. ¿Ya? ricardo.cerey@educacionadventista.cl. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, tío. Chao.